En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. En el versículo 6 del capítulo 9 de Romanos, estamos hablando de la salvación de Israel, de cómo fueron los tratos de Dios desde el Antiguo Testamento. Pablo aborda el asunto de la incredulidad del pueblo, explica o trata de persuadir a los israelitas de que ciertamente ellos no son salvos simplemente porque descienden biológicamente de Abraham o de los patriarcas, sino que trata de explicar de que los verdaderos israelitas, los que van a ser salvos, son aquellos que siguen las pisadas de fe de Abraham, el cual es llamado el padre de la fe, el padre de los creyentes que siguieron las pisadas de fe de él. Entonces, en el verso 6, Pablo dice estas palabras del capítulo 9 de Romanos: no que la palabra de Dios haya fallado. Eso es lo que Pablo va a abordar aquí, que la palabra de Dios no falla, es infalible, es veraz, Dios es veraz y la palabra es verdadera. Ni una sola palabra que ha salido de la boca de Dios caerá a tierra o será anulada. La palabra de Dios es veraz, es imposible que Dios mienta. Así que aquí Pablo va a hablar precisamente de la infalibilidad de la palabra de Dios y del plan de salvación. Y explicará por qué es que no todos creyeron en el Mesías. Explicará por qué rechazaron al Mesías. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Esos son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Aquí vemos nosotros entonces que Pablo comienza explicando que no todos los israelitas serán salvos, que no todos los israelitas pueden ser llamados hijos de Dios. Él dice que ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Aquí Pablo habla de la soberanía de Dios y de la elección de Dios. Dos doctrinas que entre nosotros son poco comprendidas. Y cuando nosotros hablamos de que Dios es soberano y que Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiere, y cuando hablamos de que Dios ha escogido a ciertas personas para salvación, entonces las objeciones se levantan, y se levantan no de parte de los que no son cristianos, sino de la misma iglesia,
Y yo pienso que quizás es porque no entendemos que Dios es soberano y que Él puede hacer lo que a Él le plazca. Claro, Dios no puede hacer aquello que contradice o va en contra de su naturaleza y de sus atributos. Sabemos que Dios, por definición, es un ser divino perfecto en todo su naturaleza, en todas sus manifestaciones y atributos. Entonces Pablo dice, hay una enorme cantidad de israelitas que no creyeron en Cristo y lo rechazaron. Pero quiero explicarles que estos israelitas que rechazaron a Cristo, que a lo largo de estos 2000 años de predicación del Evangelio, continúan generaciones de israelitas rechazando a Cristo, no todos ellos son hijos de Dios. Ellos no son hijos de Dios. Los verdaderos israelitas no son aquellos que son simplemente descendientes en forma natural de Abraham, sino que Dios ha elegido a ciertos individuos. Es Dios siempre eligiendo, Él tiene derecho de elegir. ¿Por qué le vamos a quitar a Dios el derecho de elegir? El derecho de mostrar su gracia, su amor y su salvación a ciertos individuos. Él es Dios. Gracias al Señor que nosotros somos de los elegidos. Veamos lo que Pablo dice aquí. Fíjese bien. Tratemos de llevar o de entender el pensamiento de Pablo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mire cómo introduce Pablo el tema. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Es una manera de decir, son verdaderamente israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sino que en Isaac te será llamada descendencia. 8 hijos creo que tuvo Abraham. Tuvo a Ismael de su sierva, de Agar. Tuvo una concubina, Cetura, y tuvo 8 hijos y muchas hijas. Y sin embargo, de todos esos 8 hijos, Dios escogió uno, el hijo de promesa, porque Dios había prometido a Abraham de que él iba a tener un hijo. Abraham ya tenía como 90 años o tal vez 91 años. No, perdón, Abraham tenía como 100 años, o sea, 99 años y meses, casi 100 años. Quiere decir que ya tenía 99 años y más de 6 meses cuando recibió la confirmación de la promesa, porque ya Dios le había prometido desde antes. Y Sara tenía 90 años. Era imposible que Sara tuviera hijo desde la perspectiva meramente humana. Ella había sido estéril y ahora era doblemente estéril porque era una anciana y ella no ovulaba. Entonces dice, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Más o menos 9 meses, que es la gestación. Entonces, pero el asunto es que nosotros vemos que Abraham tuvo más hijos, pero Dios escogió al hijo de la promesa, a Isaac. Aquí pues vemos que Dios tiene el derecho de escoger.
no escogió a Ismael, no escogió a ninguno de los hijos de Cetura, escogió a un solo hijo de Abraham, Isaac. Se le llama el hijo de la promesa porque Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a heredar de él. Entonces, el punto que Pablo está tratando aquí es el derecho que Dios tiene como Dios soberano de escoger a quien Él quiere. No dependió de los méritos de Isaac. No, si Isaac no había aún nacido cuando Dios le dio la promesa a Abraham. Entonces dice, verso 8, y esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Aquí ya Pablo aclara, aquí ya esto es un concepto teológico. Dice, no son los hijos según la carne, esos no son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes de Abraham. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, aquí ya habla de Rebeca, que concibió, ya saben ustedes la historia como Isaac envió a su siervo para buscar, Abraham envió a su siervo principal, a su mayordomo, a buscarle una esposa a Isaac. Ya esa es una historia muy bonita y ustedes la han leído. Entonces, también usa este ejemplo. Dice aquí, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno. Enfatiza la palabra uno para decir que Rebeca iba a tener unos mellizos, gemelos, de uno, es decir, de Isaac, no de otro, sino de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues no habían estos gemelos nacidos, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí vemos pues cómo Dios va escogiendo. Lo que los teólogos llaman, va escogiendo la línea de donde vendría el Mesías. Y cómo Dios va escogiendo no a todos los descendientes de Abraham, sino a un grupo selecto de descendientes de Abraham. Y cómo Dios descarta uno y escoge al otro. Primero descartó a Ismael y escogió a Isaac. Ahora Isaac se casa y tiene gemelos. Y antes de que los gemelos nazcan, entonces Dios le habla a la madre y le dice a Rebeca, le dice, el mayor servirá al menor. Y Pablo enfatiza una cosa que es importante, hermanos. Dice que no habían hecho ni bien ni mal. ¿Por qué enfatiza eso? Porque aclara que ellos no habían nacido, no habían hecho ni lo bueno ni lo malo, sino que dice que para que permanezca el asunto de la elección de Dios, que no depende de las acciones humanas, no depende si hemos hecho lo bueno o hemos hecho lo malo, sino que depende de la soberanía de Dios. Es Dios quien escoge y siempre ha escogido a personas. Nosotros no escogemos a Dios,
Jacob no escogió a Dios, Dios lo escogió desde antes de que naciera. Partiendo de la lógica humana, si hubiéramos nosotros decidido como seres humanos a quién escoger, si a Esaú o a Jacob, nos hubiéramos ceñido a la costumbre, a las normas, a las leyes sociales, a la tradición del pueblo de Israel. A quien hubiéramos escogido es a Esaú. Pero Dios escoge a Jacob. Jacob no tiene ningún derecho de ser escogido, porque él no es el hijo mayor, sino Esaú. Pero como Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere, Él determina lo que va a ocurrir. Entonces Dios ejerce su soberanía y escoge a Jacob. Y para enfatizar que no se trata de que lo escoge por méritos que va a Jacob a hacer, dice, el mayor servirá al menor. Es decir, que Dios escoge al que no tiene derecho, según costumbre humana, de recibir la primogenitura. Entonces vemos pues aquí cómo Dios es soberano. No habían aún nacido, no habían hecho ni el bien ni el mal, y para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Lo mismo ha sucedido con nosotros, hermanos. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, aún más atrás, desde la eternidad, dice, aún no había Dios hecho el cielo y la tierra, aún no había sido constituido este mundo, y ya Dios nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Él es soberano, Él puede escoger a quien Él quiere. No depende de los actos humanos, de las obras que hayamos hecho. Por eso usted va a ver en todas las páginas del Nuevo Testamento que se repite como un estribillo hasta la saciedad, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras, es por fe, gratuitamente por la gracia de Dios, gratuitamente por la gracia de Dios. Lo que sucede, amados hermanos, es que nosotros, antes de conocer a Cristo, vivimos en un mundo donde siempre se nos ponía condiciones para recibir algo. Por ejemplo, yo recuerdo que mis padres me ponían condiciones. Tenés que hacer esto y esto para que yo te dé esto y esto. Para que yo te dé una bicicleta, tú tienes que sacar buenas notas, tú tienes que aprobar el curso, tú tienes que hacer esto. Entonces vivimos en un mundo a base de recibir privilegios por méritos. Y los deméritos, o sea, las cosas que no son meritorias, son reprochadas y son penadas y castigadas. En ese mundo vivimos. El asunto es que Dios vio que nosotros no podemos ser justificados, no podemos ser salvos por medio de méritos. No por medio de méritos, porque nosotros por naturaleza somos pecadores. Entonces nadie por mérito podía agradar a Dios o justificarse delante de Dios. Entonces, al ver Dios una humanidad sumida en el demérito, en el pecado, entonces Dios decidió salvar a los escogidos por gracia, gratuitamente, solamente por
depositar la fe en alguien que llevó ya nuestros deméritos o nuestros pecados, que es Cristo. Entonces la salvación es de pura gracia. Eso lo repiten todas las epístolas, ¿no? Todos los evangelios. Aún en el Antiguo Testamento se enfatiza que la salvación es por fe. El justo por la fe vivirá. Aquí también Dios está enseñando que estos dos gemelos no habían nacido, no habían hecho ni lo bueno ni lo malo, y Dios soberanamente determinó y eligió a Jacob. A Jacob. Entonces dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos frente a estos ejemplos que Pablo pone? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque la tendencia es esto. Bueno, esto no es justo. ¿Cómo es posible de que Dios haya escogido al menor y no al mayor? ¿Cómo es posible que Dios haya escogido a Isaac y no a Ismael? Pero es que Dios escoge a quien Él quiere, partiendo del hecho básico de que nadie puede justificarse delante de Dios por obras y que nosotros, todos, la raza humana, somos pecadores merecedores de la condenación eterna. Mañana continuamos hablando de estas cosas que son sumamente interesantes, donde se enfatiza la soberanía de Dios y la gracia de Dios y la salvación que es solamente por fe en la persona de Jesucristo. Dios le guarde y lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.